Bueno, entonces, muchas gracias a todas las personas que están aquí ya acompañándome en esta tercera charla. Eh, y en esta ocasión, como veníamos hablando, vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con los niveles de profundidad de acuerdo a la afinación. En especial, y de una forma subjetiva y arbitraria de alguna manera, yo como lo he trabajado yo, tiene que ver con esta frecuencia. Frecuencia afinación en 440 Hz, en 432 Hz y en los tonos solfegio. Para las personas que no me conocen, yo soy David Silva, estudié psicología, estudié la terapia de sonido en, en Nepal, en Katmandú, y estudié música acá en una academia de artes en Santiago. Y bueno, si es que vamos a hablar de afinación, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Antes, la semana pasada, estuvimos la primera de las charlas, estuvimos hablando de la relación entre los chakras, ¿cierto? De cómo los centros energéticos, como nosotros desde la sonidoterapia, los trabajamos y los asociamos a notas, como los asociamos a notas, entonces podemos empezar a trabajar con ellos desde la teoría musical. Y ahí está lo interesante, y siento que ahí está la clave de poder verlos no solamente como que un chakra vibra en tal nota y listo, pongamos un instrumento, tal frecuencia y que vibre y que resuene, está bien, eso efectivamente tiene un efecto, pero como estamos trabajando con frecuencia de sonido, inmediatamente podemos empezar a trabajar también aplicando los mismos conceptos de la teoría musical, de esta relación de triadas, por ejemplo, que se dan en los acordes, la tercera y las quintas, de una forma muy básica para entender la interrelación que existe entre los centros. Entonces, por ejemplo, el primer chakra tiene una relación con el tercero y con el quinto, y así con todo, el segundo, con el cuarto y con el sexto, etcétera. Y esas son las relaciones de triada. Uno puede tomar una nota, el chakra que sea, contar tres, la tercera, por ejemplo, un fa, sol, la, y la quinta, fa, sol, la, si, do. Entonces, por ejemplo, si a los chakras lo asociamos con notas, podemos asociar la interrelación que hay entre ellos, por ejemplo, del chakra que esté la nota fa, el la y el do. Y esas tres notas, de alguna forma, cumplen una función de triada, como un acorde, por lo tanto, tienen una relación afín. Y es interesante ver esa relación, que en la primera charla estuvimos viendo un poco más de ello, cómo se van relacionando estas energías. La semana antepasada, porque la semana pasada no hicimos charla, vimos la relación subjetiva de cada centro. Y eso tiene que ver de alguna manera con la melodía, cómo nosotros estructuramos nuestro centro armónico, por decirlo así, de los chakras, cómo van a trabajar desde el primer centro hasta el séptimo, pudiendo, por ejemplo, estar vibrando el primer centro energético desde el fa y desde ahí hasta el séptimo, fa, sol, la, si, do, re, mi, o si es que esta persona vibrase desde su primer centro desde una nota re, mi, fa, sol, la, si, do, por ejemplo, y eso yo lo asocié, como se van dando distintas escalas partiendo desde las distintas notas de una escala de do mayor, puede que, por ejemplo, uno puede hacer una analogía con los modos griegos. En el fondo, a grandes rasgos, los modos griegos son de una escala de do mayor, como en un piano, las teclitas blancas, partir desde el do al do, eso te da una escala de do jónico. Una escala dórico te daría a partir desde el re al re. Entonces parto del re, mi, fa, sol, la, si, do, re, y eso te da otra escala. Si parto desde el mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, eso te da otra escala. Y esos son los modos griegos, que tienen que ver más allá de partir o no con la nota, con la relación de los intervalos que hay entre las notas, pero a grandes rasgos podríamos considerarlo de esa forma. Si yo, mis chakras en mi configuración, parto mi primer centro vibrando con la nota sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, eso de alguna manera nos da una cierta tendencia. Muchas veces, tal como se llaman los modos griegos, nos dan de alguna manera también un modo de ser, nos proponen una cierta tendencia, ¿ya? Entonces tenemos la interrelación entre los chakras, la forma subjetiva, cómo podemos vivir nosotros cada una de esas centros energéticos, y por otro lado, eh, vamos a ver aquí los niveles según la afinación, ¿ya? Que esto es bien interesante. ¿Por qué?
vamos a seguir aquí hablando. El tema de la afinación. ¿Qué es la afinación? La afinación uno siempre cuando aprende a tocar, al menos a mí me pasó, cuando yo aprendí a tocar guitarra, tenía un cancionero de estos que vendían en las ferias artesanales, esos chiquititos como de una hoja bien piñuflas. Ya, de eso y decía, bueno, afine la primera nota, tiene que estar afinada en mi. Dije, chuta, ¿y qué es un mi? Y en el fondo te dicen, tiene que estar afinada en mi, y efectivamente después uno entiende que la primera cuerda es mi, pero ¿qué es un mi en el fondo? Si es que nadie, no, como yo en ese momento, que nunca había tomado una guitarra, que estaba recién aprendiendo, dijo, ¿y cómo es un mi? Y yo la podía poner en cualquier lugar y decía, bueno, este es un mi, desde aquí como que se afinarán de este para la otra. Entonces es interesante que la afinación, de alguna forma, como dice aquí, es una convención, ¿ya? Porque en la naturaleza no hay una, como un orden, algo que te diga, mira, esta es la afinación correcta o esta no es la afinación correcta. En la naturaleza es todo, de alguna manera funciona en un orden desorganizado pero armónico, ¿ya? Porque de alguna forma uno cuando va a la naturaleza, en el bosque, escucha, por así decirlo, también el canto de los pájaros, que resuena o suena muy bien con, no sé, con la brisa que pasa. Hay algo que te conecta, pero desde otro sentido, que no tiene que ver con una lógica de afinación estricta como nosotros afinamos las guitarras, por ejemplo. Por eso puse aquí. Entonces, aquí como dice que en la diapositiva, la naturaleza no hay una tonalidad absoluta, porque no podemos hallar en ella una tonalidad de una frecuencia determinada, de manera tal que podamos decir que corresponde a una determinada nota. ¿Ya? No existe una determinada nota. Como no se puede hallar un tono patrón objetivo, ya como esto que nosotros afinamos la guitarra según el piano, pero bueno, el piano según a quién lo afinamos, eso es totalmente arbitrario. eh, Tiene que ser sí o sí eh, por una convención. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo para ver cuál va a ser la afinación en el fondo, ¿ya? Por tanto, aquí es interesante porque entonces, ¿qué pasó con esta convención que se dio de la afinación 440? Ya en 1936, una conferencia internacional recomendó que la que se encuentra a la derecha del do central del piano, ya, se afinara en 440 Hz. Este patrón fue tomado por la Organización Internacional de la Normalización, la ISO, y en 1955, y reafirmado por ello en 1975, se puso este patrón, se estandarizó. Entonces la afinación para todos, la convención, en el fondo, va a ser afinar la nota La, que tiene que ver con este La que sale aquí. Aquí está la llave de Sol, ¿cierto? Sol, el espacio que viene arriba del Sol, ese es La. Bueno, ese La va a sonar en 440 Hz, ¿ya? Pero eso, desde ahí entonces, bueno, empieza a funcionar así el tema de las afinaciones y esa es nuestra referencia. Cuando uno escucha una orquesta, por ejemplo, siempre arroja la nota La para que todos afinen, los chelos, los violines, y puedan estar todos tocando en la misma afinación, ¿ya? Pero como les digo, esta es una convención. Y esa idea de que es una convención, de que en el fondo es algo como que es igual para todos, que es como la norma para toda la sociedad, para todos los músicos en el fondo, eso es importante que tenemos que recordar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahora con esta otra afinación? La afinación 432. Eh, ¿Ustedes han escuchado de la afinación 432? No sé si alguien querrá decir algo, qué es lo que ha escuchado, qué es lo que conoce de la afinación 432. Lo que entiendo es que la 432 y lo que he podido escuchar son notas mucho más profundas. 440 suena como súper más bonito, más comercial, es lo que todos conocemos. La 432 tiene como una profundidad de eso. Súper. ¿Alguien más que haya escuchado algo?
que haya visto en YouTube. De repente igual uno se pone a investigar y sale un montón de videos. Yo, por ejemplo, vi un video que decían que los nazis la habían cambiado como para tener un cierto control, Eso, un dominio. eso mismo, eso mismo. Que habían cambiado estos hertz para hacer daño a nivel más como telepático y ¿no? energético. Para quitar los armónicos, claro, y todo eso. Sí, para que fuera más nocivo para la salud y como para la mente. Claro. Entonces como que esa naturalidad, esa naturaleza la quiebra. Uh-huh. Eso es lo que justo vi ahí, publiqué una cuestión así parecida hasta, sí, como Claro. lo que tú eso. Bueno, hay hartas como teorías, hay harta información que uno puede encontrar en internet, pero lo que se puede saber es que, como dice aquí esta diapositiva, son muchos los argumentos que se han erigido en favor del tono 432 como un nuevo patrón de afinación. Sin embargo, ninguno de estos argumentos ha sido validado a través de una investigación realmente seria que pudiera por lo menos refutarlo y mucho menos corroborarlo. Entonces, en verdad, la información que aparece, yo estuve viendo hartos documentales, un día que una persona me preguntó y estuve buscando papers, textos, y en verdad toda la información que hay queda como muy a nivel, como también en la música, a nivel interpretativo y subjetivo de cada uno, en el fondo. Lo que te provoque a ti, en el fondo, independiente de lo que salga, porque, por ejemplo, tiene una lógica también de la subdivisión de las notas en cuanto a los armónicos y cómo esos armónicos tendrían una mayor resonancia con la frecuencia natural de la Tierra, que tiene una frecuencia como de 8 Hz, entonces por ahí hay como una lógica en cuanto a los Hz, la subdivisión, pero lo que sí o sí se sabe, y eso está como totalmente de acuerdo todos los expertos y los no expertos, es que esta ¿Aló? ¿Se escucha? Porque salió que se había desconectado un poco. ¿Se escucha bien? Lo que sí se sabe, sí o sí se sabe, es que estas frecuencias se cambiaron de alguna forma para poder dar una estandarización más clara y más simple, porque imagínense poner el La, 440 Hz, en una afinación, como les digo, en 440, hacer el La una octava más abajo va a ser en 220, una octava más abajo va a ser en 110. Entonces es mucho más simple generar una subdivisión de notas que para todos en el fondo es para simplificar, ¿no? Es como, bueno, vamos a leer esta partitura también en la llave de sol, porque de alguna forma es más fácil leerlo que si la ponemos, por ejemplo, con la llave de do, porque en cuanto a los instrumentos es más simple ver la afinación en esa llave más que en otra. Entonces lo que sí se sabe al menos es que ese cambio, más allá de esa información que sale de los nazis, es que se cambió por esta estandarización, para que los músicos de Suecia pudiesen tocar con los de Norteamérica en el fondo y pudiesen tener una afinación en común directa y más simple. Sin embargo, yo hablando con un profesor de la universidad que hacía clases de guitarra y también hacía clases de la historia de la música, yo le pregunté una vez, pues le comenté justamente esto, bueno, le dije, mire, profesor, ¿qué es lo que pasa en este sentido con la afinación? ¿Es verdad esto de los nazis? ¿Es verdad esto que se cambió? Y como él era profesor de historia, me decía, mira, eso en verdad son mitos, lo de los nazis, pero lo que sí es que antes efectivamente se tocaba con una afinación que era muy cercana a la 432, porque tampoco antes habían afinadores como los que tenemos ahora para medir exactamente los hertz en los que estaban sonando los instrumentos, pero me decía, sin embargo, independiente de eso, cuando uno toca un instrumento que está afinado en 432, te genera una sensación de introspección, te genera, y él como no estaba relacionado con la parte mística, con la parte como espiritual, él solamente como se dedicaba al instrumento y desde lo musical, y él decía, efectivamente, porque él igual hizo la prueba, cuando yo afino el instrumento en 432, genera una sensación de introspección,
como de contemplación. Y eso él lo explicaba, o él sentía que podría ser porque cuando uno afina un instrumento en 432 Hz, la sonoridad queda un poquito más grave, queda un poquito más oscura, un poquito, cambia el color del sonido, y eso él lo asociaba a algo como introspectivo. Y por otro lado me decía, como él también hacía instrumentos, me decía, también se utilizaba anteriormente una afinación en 432 Hz o incluso más baja, porque antiguamente los instrumentos no teníamos los mismos pegamentos, me decía, que tenemos ahora. Las cuerdas no daban tanta tensión como las que daban ahora. Entonces, si es que las cuerdas de un instrumento, mientras más tensas estén, mientras más tirantes, más agudas suenan. Pero los instrumentos, si es que antiguamente con los materiales que tenían antes, los afinaba muy agudos, se rompían. Entonces, por ese motivo también, él decía que los instrumentos tenían que estar afinados un poquito más graves que como nosotros los conocemos ahora. Entonces, esas son las explicaciones al menos que este profesor daba respecto a esto. ¿Ya? Pero esto en verdad es bien, hay que sentirlo, hay que experimentarlo. Yo siempre lo digo, y como me decía el maestro allá en Nepal, me decía, bueno, experiméntalo, vívelo. Si en verdad hay mucha teoría, pero tú tienes que sentir esto, ver vivirlo en carne propia. Entonces, si ustedes pueden, busquen programas que cambien la música a 432 Hz, experimentenlo. Si tocan instrumentos, afínelo en 432 Hz y vean, sientan cómo van vibrando, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la afinación 432, que genera una sensación de introspección. ¿Qué es lo que pasa ahora con la afinación solfegio? ¿Ya? Asociada durante mucho tiempo con la música de meditación, los solfegios se conocen como una frecuencia originales usadas por los monjes gregorianos cuando cantaban en estado meditativo. Los cantos basados en las series de notas originales, que son estos hertz, 396, 417, 528, ¿ya? Estos serían los tonos solfegios, que más que una afinación, como les digo, son tonos. De hecho, tampoco es que por ejemplo, esto también se le llama un do solfegio, pero esto, si es que uno lo pone con un afinador actual, no te va a dar un do. Este re solfegio, menos, no te da un re, 417 Hz, si es que uno lo toma con un afinador en 440, no te va a dar un re, ¿ya? Entonces, de alguna forma, estas son también ideas, convenciones que se dan, y los tonos solfegio fueron redescubiertos por Dr. Joseph Barber, quien dijo haber sido guiado intuitivamente para encontrar un patrón de seis códigos repetitivo en el libro de los números, en la Biblia, ¿ya? En el capítulo 7, en el verso del 12 al 83, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esta es una afinación que, bueno, también ustedes pueden escuchar o ver en internet, que hay mucha información de los tonos solfegio. Por ejemplo, por ahí dicen, yo cuando tomé el primer curso de cuenco acá en Santiago también, que lo hizo Claudio Guzmán, un profesor de cuenco, que él es sonidista, y él hablaba de que, por ejemplo, fue la primera vez que escuché estos tonos, y él decía que esta frecuencia de 528 Hz ayudaba o lo usaban los científicos en los laboratorios para reunir los eslabones de ADN. ¿Ya? Y eso dije, como qué interesante, como que están trabajando y cuando se rompían, ¡pum!, ponían ese tono, ¡tin!, y como que se volvían a enlazar. Eso yo es lo que había escuchado. Esta nota sirve también, dicen, para el sueño, la 417 Hz. Entonces lo mismo, esta es información que uno tiene que ir también experimentándola, vivirla, sentirla, qué es lo que les pasa. Intenten ustedes dormir en el computador o en YouTube, salen por ejemplo 12 horas de tono 396 Hz, por ejemplo, y experimentenlo. Aquí, claro, vayan haciendo preguntas si quieren y ahí las podemos ir revisando y contestando, ¿ya? Entonces, tenemos estas tres afinaciones, ¿ya? La afinación 440, ¿ya? Que es la convención, es lo que se acordó que va a ser la afinación para todos.
Esta afinación 432 Hz, que tiene que ver con una sensación más introspectiva a nivel musical, y están estos tonos solfegio, que son algo que en verdad se descubrió muy intuitivamente, se redescubrió muy intuitivamente, que tiene que ver con estados meditativos más profundos, basados en los cantos gregorianos. Entonces, esas son las tres categorías que nosotros vamos a trabajar. Pregunta aquí de Olga Morán. ¿Con cuencos se puede llegar a los 432 Hz? Los cuencos vienen en notas súper aleatorias, al menos los cuencos tibetanos, porque eso lo hacen martillados y en verdad te tiran la nota que les sale nomás. Como quedan, esa es la nota que te los venden. Los cuencos de cuarzo por lo general te los venden con las notas más específicas, pero por lo general es con una afinación en 440. Ahí interesante porque ustedes igual pueden, por ejemplo, si tienen un afinador de guitarra, le pueden cambiar ahí la afinación para que te dé, por ejemplo, en 432 Hz, ya lo pones, lo programas para que esté afinado en 432 y la nota que te dé, si te da exacta, te va a dar, por ejemplo, un Do en 432 Hz, por ejemplo. Pero más allá yo siento que en los instrumentos es un poco más complicado trabajar con las notas puras, porque como te tiran muchos armónicos, eh, siempre te va a dar una nota no muy exacta, no muy afinada. De hecho, por ejemplo, en los cursos cuando tratamos de verlo, van las personas con sus cuencos y tratamos de ver la nota, te tira un montón de notas porque tiene tantos sonidos los cuencos tibetanos, por ejemplo, que uno los toca y sale un sonido más agudo, uno más grave, mucha variedad de sonidos, que es difícil como ver la nota exacta. De hecho, como una anécdota, yo cuando fui a grabar el segundo disco de Cuenco a un estudio de grabación que tenemos aquí, que tiene un amigo acá en Santiago, tratamos de ver cuál era la afinación exacta de los cuencos, porque en un estudio de grabación tienen afinadores como totalmente profesionales, no es como los que uno se compra en las tiendas, que son buenos, pero no son profesionales. Incluso los afinadores del estudio de grabación no lograban dar con la nota exacta. Entonces, así de complicado es como poder ver realmente cuál es la nota de un cuenco. ¿Ya? Aquí hay otra pregunta. Recordé a Masure Emoto y la purificación del agua con las vibraciones. Exactamente. Exactamente. De hecho, bueno, esto es algo que quiero empezar a trabajar, que es un taller justamente de las esencias con estos tonos, de las esencias sonoras. De un tiempo como el 2010, empecé a trabajar a fabricar unas flores de Bach, por decirlo así, pero con las afinaciones de las notas musicales en las distintas frecuencias. Entonces, por ejemplo, me hice todo un set, do sostenido, re sostenido, mi, toda la escala en 440, después en 432 y en tono solfegio. Entonces puse esta frecuencia y programamos el agua. Entonces es increíble porque después uno hace un diagnóstico y uno puede ver, por ejemplo, ya, frente a determinada situación que esta persona viene a preguntar, por ejemplo, no sé, un dolor crónico en los huesos o un tema emocional, uno puede hacer un diagnóstico y ver, bueno, cuáles son las frecuencias que esta persona necesita para volver a entrar en un estado de resonancia de salud frente a esta problemática. Y ahí te da una cosa increíble porque te empieza a decir, mira, un do, por ejemplo, un do solfegio, un re en 440 y un fa en 432, ¿ya? Y uno lo hace con la gotita, le da ese frasquito y se lo lleva a la persona y se lo toma y empieza a generarle un bienestar porque en el fondo esa agua está programada, pero lo otro, lo interesante, es que además de darle la esencia, es importante hacer el diagnóstico psicológico de por qué sale un do solfegio, por qué sale un re en 440, por qué salen esas notas, qué es lo que significan esas notas. Y eso es justamente lo que vamos a ver aquí y ahora en base a eso, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que yo he propuesto en este modelo teórico es que los distintos niveles de profundidad responden justamente a estos aspectos de nuestra propia persona, de nuestra identidad, de cómo nosotros vamos a enfrentar esta energía, ¿ya?
Entonces podemos tener una nota X, que esta nota X puede ser, como veíamos en las clases o en las charlas anteriores, un do, o un mi, o un fa, que tiene que ver con la emocionalidad, o un la, que tiene que ver con lo racional, ¿ya? ¿Qué pasa si es que X nota sale en una afinación 440, ¿ya? La afinación 440, como dijimos anteriormente, que responde a una convención, ¿cierto? ¿Qué es la convención? ¿Qué es lo que todos se pusieron de acuerdo? Lo que se estandarizó. Es como responde a la música, como lo vamos a ver más adelante, a la música que escuchamos en la radio. Lo 440 tiene que ver con nuestro yo exterior, con nuestro ego, con lo que exteriorizamos. La nota, o la nota que está afinada, o que nuestro diagnóstico nos demanda una afinación en 432, tal como lo vimos anteriormente, como esta afinación te provoca una sensación de introspección, algo un poquito más profundo, justamente esa nota va a estar representando un aspecto ya no desde el yo exterior, sino desde un yo interior, no lo que exteriorizo en el fondo, sino lo que yo vivo íntimamente, ¿ya? Y si es que nos saliese en nuestro diagnóstico una afinación solfegio, ese es un yo más profundo, que ahí yo le he llamado el yo potencial, en el fondo la esencia, tu self, ¿ya? Y voy a pasar a explicar un poquito mejor o más profundamente cada una de estas afinaciones, ¿ya? Pero esto es lo interesante, ver que hay distintos niveles con los que se puede vivir cada chakra, si queremos llamarlo así, ¿ya? Pero no es el chakra en sí, sino que la energía anímica que nos moviliza ese chakra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a correr esto para acá. Si tenemos una nota X en un nivel o en una afinación 440, como les decía antes, la afinación 440 es la que por lo general se utiliza en la actualidad en la música, que se escucha en la radio o en Spotify. Por esta razón se asocia a lo social, a la convención, ¿ya? Y en ese sentido, a nivel psicológico, aquí yo puse hartos ejemplos, tiene que ver con el ego, con lo que ustedes ven, por ejemplo, de mí ahora. Cómo yo me expreso hacia ustedes, eso es 440, porque es lo que yo exteriorizo, es la norma, es lo social, es el yo social, es como yo me muevo en la sociedad, cómo respeto o no respeto las normas, cómo me muevo con un otro, ya tiene que ver siempre con la parte más consciente, ya con cómo yo me movilizo en lo cotidiano, con el chakra 3, porque el chakra 3 representa justamente el yo, el ego. En la cábala, por si es que hay personas aquí que trabajan o ven el tema del árbol de la vida en la cábala, este representaría Yesod, que tiene que ver justamente con el mundo social y así también con la sexualidad. Y por otro lado, dentro de la terapia del péndulo hebreo, hay un diagnóstico que es similar a este, y este nivel, por decirlo así, el nivel 440, que tiene que ver con algo más superficial, se llama el bloque energético, ¿ya? Entonces este nivel se relaciona con la acción, con la materialización, con lo materializado, ¿ya? Y también con lo que exteriorizamos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la afinación 432? La afinación 432 no es la que se utiliza en la actualidad. Es una afinación que genera una sensación de introspección. Su sonoridad es más bien grave. Es más grave que la 440. Por esto se asocia aspecto introspectivo, algo más íntimo, ¿ya? Entonces esto representa, como les decía, ya no un yo tan social, ya no es como el nivel del ego, que eso es como lo que yo me muestro hacia afuera. Esto representa tu interioridad, cómo tú estás sintiendo internamente, un proceso más introspectivo. No es la parte consciente, sino que es el preconsciente, si lo queremos decir en términos psicoanalíticos. Se relaciona también con nuestro chakra 4, ¿ya? Es la Tiferet, aquí me equivoqué, la Tiferet en la Cábala, ¿ya? Que tiene que ver con el centro emocional y también se relaciona aquí también con todo el mundo psíquico, y lo explico a continuación.
Dentro del péndulo hebreo se llama este nivel de interpretación en el diagnóstico el desgarro, ¿ya? Entonces este nivel representa nuestro mundo psíquico, nuestro mundo interior, lo que existe dentro de nosotros, más no está exteriorizado. Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a pensar algo. Estoy pensando algo, pero ustedes no ven lo que yo estoy pensando. Y yo estaba pensando que voy a tomar el vaso, por ejemplo, para tomar un poquito, ¿ya? Pero ustedes no pudieron ver lo que yo estaba pensando hasta que se exteriorizó. Ese pensar, ese sentir que ustedes no pueden ver, todo ese mundo interior representa el nivel 432. Y cuando yo lo manifiesto, es lo 440, ¿ya? Porque ahí se materializa, ahí se exterioriza. Entonces yo puedo amar a alguien, sentir una emoción incontrolable de amor a nivel psíquico, emocional, mental, que eso es algo que no se expresa, que algo que solamente yo sé que estoy sintiendo, pero cuando lo expreso, cuando le digo a la persona, mira, sabes que te amo, o cuando voy y le doy un abrazo, un beso, ahí pasa a 440, ¿ya? Porque se exterioriza en el fondo. Entonces esos son los dos niveles. Uno es la acción, el 440, y el 432 tiene que ver con lo psíquico, lo emocional, lo mental, ¿ya? Lo no exteriorizado. Aquí hay una pregunta. No veo la pregunta. Ah, y aquí mandaron los Kers, súper. Justamente, el que elimina el dolor, el... Ahí está, eso que le decía el 528 que repara el ADN. Y esto, experimentenlo, vamos viendo qué es lo que pasa. Yo nunca me cierro a ninguna experiencia porque en verdad las experiencias son tan subjetivas, son tan propias, que en verdad eh, hay que vivirlo. Muchas gracias, aquí lo mandó la Connie Constanza. Muchísimas gracias. Ahí está, por si lo quieren pegar y ver. Voy a tomar un poquito de bebida. Entonces ya hemos visto dos niveles, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa ahora con el nivel, con los tonos solfegio? ¿Ya? La afinación solfegio es una afinación simbólica, ¿cierto? Porque como les decía, no tiene que ver con netamente, no es como las escalas habituales que es ya, do, no, 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 que tiene como una sonoridad ascendente. Si es que uno escucha estos tonos solfegio, estos tonos 417, 528, no va a sonar como una escala, ¿ya? Por eso es como una escala simbólica y que representa un nivel profundo de sonoridad. Se conocen como la frecuencia original utilizada por los monjes gregorianos cuando cantaban en estado meditativo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, es la nota que esté afinada en este nivel, ¿ya? Que en nivel solfegio, representa el yo potencial. ¿Y qué es el yo potencial? El yo potencial es tal como está el yo 440 que se exterioriza, hay un yo psíquico que está en mi mente, en mis pensamientos, pero hay un yo potencial que en el fondo este sería como un nivel eh, muy profundo de tu self, de tu alma, lo que te da en el fondo la motivación o dónde está el sentido de tu vida, ese sería este nivel. Es como un nivel muy profundo a nivel de alma. Pero si no queremos llamarlo nivel de alma, porque caemos quizá en paradigmas más como espirituales, si es que no le gusta esa terminología, puede ser a nivel del self, como decía Jung, ¿ya? Entonces, este nivel es justamente ese yo potencial, que ya no tiene que ver con el yo que yo muestro hacia los demás, que eso sería también como a nivel de música, como lo vamos a ver en la charla del próximo sábado, es como yo interpreto el instrumento. Cuando ustedes me ven tocando el instrumento y escuchando la música que yo estoy haciendo, eso es 440. Cuando ustedes no pueden ver todo lo que yo sé o lo que yo he estudiado de música, ¿cierto? O que yo sé tocar en un instrumento hasta que yo lo toco. Ya, ese estudio, esa teoría musical, hacer así los acordes, todo eso es 432. Ya, toda la preparación o lo que yo hago para después manifestarlo en tocar el instrumento. Sin embargo, esta afinación tiene que ver con la motivación, con qué es lo que me hace querer aprender a tocar o aprenderme los acordes, aprender teoría musical, aprenderme una canción para luego manifestarla a un nivel 440, por ejemplo.
Entonces este yo potencial tiene que ver siempre con la mejor versión que yo pueda tener de mí mismo. Ya no estar comparándome como quizá es a un nivel más del ego, un nivel 440, que me estoy comparando, oye, este guitarrista toca mucho mejor que yo, ya, pasamos ese nivel y yo me centro en mi yo potencial. ¿Cuál es el mejor David que yo podría generar en mí, pues, referente a mí mismo? Como yo poniéndome siempre como mi propio referente y desafiándome a mí mismo para ser mejor siempre, pero en referencia a mí mismo. Representa también un aspecto más desde el inconsciente y también un inconsciente colectivo, el self que hablaba Jung, que es como la integración, es lo que le da sentido a todas nuestras figuras arquetípicas. A nivel de los chakras, este sería el chakra número 7. En la cábala, claro, representa a Keter, que es la última sefira, eso, la coronilla. Y a nivel del péndulo hebreo, a este nivel de interpretación se le llama el trauma, que aquí habla justamente también de eventos que puedan venir de vidas pasadas o cosas muy, muy profundas. Entonces, por ejemplo, también ya, podríamos decirlo también a nivel psicológico, el 440 trabaja en una psicología que es más conductista, ¿ya? Como del causa-efecto. Esta, nivel 432, trabajaría en un nivel de más psicoanalítico, por decirlo así, para ver qué es lo que está pasando a nivel de nuestro inconsciente, en nuestra infancia, si tuvimos cómo vivimos nuestra infancia y cómo estructuramos desde ahí nuestro inconsciente y nuestro consciente, todo lo que tiene que ver con nuestro aparato psíquico es lo 432. Pero la afinación solfegio nos habla de, como decía Jung, de algo más trascendente, de algo que va más allá de nuestra conducta, va más allá de lo que nosotros podamos haber aprendido o no aprendido en nuestra infancia, consciente o inconscientemente en nuestra vida, sino que de algo aún más profundo, trascendente, ¿ya? Entonces, a este nivel se asocia al nivel espiritual, a una dimensión profunda de donde viene el sentido, el propósito de nuestra vida. Entonces aquí nos hacemos preguntas trascendentes, o la energía que está afinada en esta frecuencia va a ser siempre en una relación muy profunda, que nos va a dar de alguna forma, va a ser algo que está arraigado, por decirlo así, a nivel de nuestra alma. Entonces, esos serían los tres niveles. 440, un yo exterior, aquí vuelvo a poner la diapositiva al principio, el 432, un yo más interior, ya un mundo psíquico, y el solfegio, un yo potencial. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Aquí dijeron, es la vibración del OM, que en general para poner sí, sí, en tono solfegio se trabaja mucho los mantras. Eso, el OM sería solfegio, ¿no? Sí, depende igual, porque O sea, como, si es que uno se afina, claro, por ejemplo, o dice el OM y se afina con un afinador 440 y te da un La, va a ser como 440. Yo siento claro, que tiene que ver cómo uno lo vaya sintiendo, cómo uno lo siente. claro. ¿Ya? Entonces, esta es como la teoría, ¿ya? Pero aquí vamos a ver entonces, como les digo, qué es lo que pasa ya con casos más, eh, pongámoslo en cosas más prácticas, por decirlo así, ¿ya? Entonces yo tomé, por ejemplo, la energía del re, que el re, por convención también, tiene que ver, no de forma subjetiva, aquí ya vamos a hablar de una forma objetiva, por decirlo así, la energía del re tiene que ver con la sexualidad, con la creatividad, con el autocuidado, con lo dinámico, ya tiene que ver con los órganos sexuales, bueno, todo eso, pero a nivel de anímico. ¿Qué es lo que pasa a nivel anímico con esta nota, por ejemplo? Si es que nosotros la encontrásemos en 440. Como tiene que ver esta nota con la sexualidad, si es que, por ejemplo, en un diagnóstico nos saliera esta nota afinada en 440, que como decíamos, es lo más exterior, es lo más la convención, de alguna forma en este sentido más como práctico, terapéutico, estaría hablando de una visión de la sexualidad, pero netamente desde el acto sexual,
desde el sexo, ¿ya? Como la sexualidad vista netamente como el acto físico de tener sexo, ¿ya? La creatividad, por ejemplo, en este sentido, en este nivel 440, que tiene que ver con lo más superficial, con la convención, con lo más estereotipado de alguna manera, sería, por ejemplo, si una persona es creativa, es alguien que hace como que tiene muchas obras creadas, como que hace obras, como que materializa necesariamente que se materializó la creatividad, por decirlo así. Y también el autocuidado, que también tiene que ver con la nota re, con el chakra 2. Si es que nosotros nos saliese en una afinación 440, por ejemplo, sería una persona que considera el autocuidado como irse de vacaciones, ¿ya? Y irse de vacaciones no siempre implica descanso, no siempre implica autocuidado, pero son como personas que dicen, ya me quiero relajar, irme a vacaciones a Miami, por ejemplo. Y puede que te estreses más yéndote a Miami, comprando, preocupándote del dinero, etcétera. Pero se ve como un acto físico de ir y tomar, por ejemplo, de materializar en el fondo una situación de autocuidado. ¿Qué pasaría esta misma energía en 432? ¿Ya? Que como vimos es un poquito más introspectiva. La sexualidad, por ejemplo, ya no se vería netamente como el acto sexual, como sexo, sino que se vería la sexualidad desde un punto de vista de generar un vínculo emocional, de poder ya obviamente tener sexo, el acto sexual en sí, pero como un medio para yo poder conectarme con la persona que estoy teniendo la relación sexual. Entonces cambia, varía, ¿cierto? ¿Cuántas personas, o por ejemplo esta afinación 440, tiene mucho que ver también en la adolescencia, que ahí el sexo, por ejemplo, la sexualidad, se considera netamente como una carrera por quien tiene más sexo, ¿ya? Y es porque puede que esté vibrando más en esa sintonía. Sin embargo, después esto empieza a trascender a niveles un poco más profundos y uno se empieza a dar cuenta, bueno, la sexualidad implica también un tema vincular, cómo yo me conecto conmigo mismo y con un otro a través de la sexualidad. El proceso creativo se ve desde el punto de vista justamente, la creatividad se ve como el proceso creativo, ¿ya? Como esto que, por ejemplo, ya no es la obra, como que el cuadro ya se materializó, pero ¿cuál fue la inspiración? ¿Cuál fue mi proceso psíquico, anímico, que genera justamente esa inspiración para crear el cuadro? Entonces, todo ese proceso creativo, que es algo interno, que después se ve a nivel 440, aquí se pone más énfasis en el proceso, no tanto en la creación, que obviamente igual hay algo de eso, pero es importante el proceso un poquito más introspectivo. Por eso, lo que decíamos al principio, que esta afinación tiene que ver con algo un poco más introspectivo, tal como vamos a ir asociando estos aspectos. El autocuidado también se ve ya más que ir en las vacaciones o ir a un lugar paradisíaco, se considera, bueno, me voy a sentir bien realmente en ese lugar, voy a descansar realmente. Entonces, esta afinación 440, como tiene que ver también con un yo más social, puede que sean personas que, por ejemplo, las vacaciones o las instancias de autocuidado las tomen como, bueno, voy a irme a vacacionar a Europa para que, como es un nivel más social, más del ego, la gente vea que yo puedo viajar, por decirlo así. No se preocupan de esa instancia de autocuidado. Entonces, a un nivel 432, que es algo un poquito más introspectivo, se ven esas instancias como realmente para aprovecharlo de un punto de vista realmente de autocuidado, para tener un real descanso, para tener una conexión un poco más conmigo mismo. Y finalmente, si es que esta misma nota, el re, aparece en solfegio, la sexualidad ya sería vista no tanto desde el acto sexual, no tan enfocada tampoco en el vínculo, o también enfocada como en el vínculo con la persona, pero como un vehículo o un canal para conectarme con algo muy profundo y muy sagrado, ¿ya? Y por ejemplo, aquí se trabaja mucho desde el Tantra, por ejemplo, en la sexualidad.
Entonces, claro, en este punto importa o se valora el sexo en sí, el acto sexual, no es lo más importante, el vínculo es importante, pero no solamente el vínculo para conectarme como a un nivel emocional o a un nivel psíquico con la otra persona, sino que los dos en conjunto podamos generar una energía tal que podamos conectar con un aspecto más profundo o más espiritual de nosotros a través de la sexualidad. Entonces también es diferente, te plantea algo más profundo. La creatividad aquí ya no importa tanto la obra que vaya a generarse, importa el proceso creativo, pero también ese proceso creativo para poder en el fondo conectarnos con nuestro yo potencial, con nuestra esencia creativa y esa creatividad que hace resonancia por fractal con la creatividad que tiene el universo también. Entonces, nosotros como seres creativos resonando con la energía creativa de Dios, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, también el autocuidado visto como una conexión con nuestro yo. Entonces ya las vacaciones que no sea irse a un lugar lujoso necesariamente, generar una instancia de bienestar, pero para yo poder conectar conmigo mismo. Entonces, por ejemplo, ya hay personas que empiezan a planear vacaciones, no sé, me voy a ir a un retiro, a un cerro, por ejemplo, para poder, como que hay una varía en el fondo, ya no solo en la forma, lo importante, sino que generar instancias para poder conectar con un yo un poquito más profundo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si lo viésemos desde la energía del La, ¿ya? Que el La tiene que ver con lo racional, con la mente, con los pensamientos, el chakra 6. Aquí en una afinación 440, como vimos que es lo más superficial, de alguna manera lo racional se asociaría a la inteligencia lógica, ¿ya? Nuestro CI, al saber datos, al que me he leído muchos libros, al saber muchas fechas de historia, por ejemplo, tener una buena memoria, es el conocimiento racional en el fondo. ¿Ya? El chakra 6 aquí, en el fondo, estaría hablando justamente de lo racional, netamente entendido como lo racional, saber datos, como se considera una persona inteligente. Sin embargo, en un nivel 432, como hablamos de algo un poco más profundo, en este nivel integramos la inteligencia intuitiva, ¿ya? Ya no es solamente la inteligencia, aquí hablamos de sabiduría. Podríamos hablar de un conocimiento intuitivo. Entonces yo siempre aquí hago como el paralelo entre, por ejemplo, no sé, un profesor de universidad eh, que sepa muchos datos, que sepa mucho en lo académico, a, en contraparte, por ejemplo, un viejito o una viejita del campo, que te habla con la experiencia, que te hablan con la sabiduría, que te hablan con una metáfora, con un refrán, que conocen tanto, han vivido tanto la experiencia con la naturaleza, con ellos mismos, tantas instancias de conexión personal, que te pueden dar una respuesta muy profunda a través de un refrán, por ejemplo, ¿ya? Y esa es una sabiduría que te lo da no solamente estar leyendo, no necesariamente saberte muchas fechas, muchos nombres de autores, esto también lo complementa justamente la parte experiencial, que es la sabiduría. Y esta energía, la energía La, en un tono solfegio, eh, el conocimiento racional más el conocimiento intuitivo, al integrarse, dan espacio a una conciencia. Como que aquí ya, cuando se empieza a generar esta dinámica entre lo lógico, que me da una estructura, me da un orden, pero yo integro esta energía intuitiva que es más amplia, y yo permito que esa energía intuitiva genere cambios en mis estructuras mentales y yo logre hacer una dinámica de poder estar construyendo y desconstruyendo, construyendo y deconstruyendo en pos a lo que yo voy sintiendo intuitivamente y desde ahí voy estructurándome racionalmente, empiezo a generar una dinámica que en la cábala le llaman el Dat, que es la sabiduría, la conciencia. Y esa conciencia en el fondo es la que unifica después todos mis distintos aspectos.
¿ya? Entonces utilizamos la dinámica entre estos dos para conectar con un nivel profundo de conocimiento. Voy a hacer una pausa porque aquí están haciendo preguntas. A ver. ¿Es la vibración? Ya, sí. En el acto sexual depende de la frecuencia que estoy vibrando. Voz interior. No entendí esa pregunta. ¿Se la puede hacer de nuevo la Olga? Mientras tanto seguimos con la otra, ¿ya? Y finalmente, para dar un último ejemplo y para que se vaya entendiendo más como de una forma más práctica esto, ¿qué es lo que pasa si la energía del sí, que tiene que ver con la energía espiritual, ¿cierto? Tiene que ver en una afinación 440 con lo espiritual visto desde lo religioso, ¿ya? Como hablábamos de que esta energía tiene que ver con lo más superficial, con el yo social, así también se relaciona con la religión, porque la religión es como una forma más exterior o más estructurada de poder vivir, incluso de repente muy desde un dogma, la espiritualidad. ¿Ya? Entonces, si es que vemos la energía así en 440, está hablando de una forma eh, más estructurada o más con menos profundidad de tratar el tema de la espiritualidad, más en lo concreto. Por ejemplo, aquí hay personas que leen la Biblia y la leen, por ejemplo, desde lo concreto y no van a las metáforas, no se trata de entender el mensaje profundo que pueda tener un mensaje bíblico. Por ejemplo, en la afinación 432, energía del sí, que tiene que ver con la espiritualidad, aquí sí se vive la espiritualidad desde un gnosticismo, y desde un punto de vista del gnosticismo, como una conexión directa, como los místicos. Que los místicos, en el fondo, la diferencia es que los místicos tienen una conexión directa con el Dios, ¿ya? La religión, o cuando hay un intermediario en el fondo, se corta la relación directa que tú puedes tener con esta divinidad y se pone un intermediario y este intermediario te empieza a decir cómo tú tienes que conectarte con el Dios, que eso sería lo 440. Lo 432 sería poder generar esa conexión contigo mismo. En el fondo es como los profetas del Antiguo Testamento en la Biblia, que tenían la conexión directa con Dios. Moisés hablaba con Dios directamente, Abraham y todos los profetas antiguos. Entonces esta conexión directa, entendiendo que uno tiene de alguna forma internamente una parte divina, bueno, esa conexión, como los paradigmas de Oriente que hablamos siempre en los cursos, que en la India se considera que uno es realmente una parte, como que Dios o esta energía se dividió y de ahí surgió la raza humana y es una conexión directa con la divinidad. Y por último, la energía sí en solfegio, la relación con lo espiritual es en todo sentido. Se comprende la naturalidad de nuestra esencia y su directa relación con lo divino. Entonces, claro, aquí tiene que ver con que hay una conexión ya no solamente como que yo internamente tengo una capacidad de conectarme con Dios o con la divinidad, sino que de alguna forma todo está relacionado con esto, con esta misma divinidad. No, entonces ya no necesariamente tengo que ir a la iglesia un domingo para conectarme con Dios. Yo siento internamente que hay algo dentro de mí que es Dios en los 432, pero en un tono solfegio yo ya comprendo muy profundamente la dinámica espiritual, por decirlo así, y entiendo el tema del bien, del mal, del tema de los animales, el respeto, ya es como una comprensión aún eh, más trabajada y más profunda, ¿ya? Entonces, de alguna forma, esa es la diferencia en los niveles de profundidad. Y aquí, por ejemplo, un caso que el otro día estaba viendo con una persona que llegó con un tema de depresión. ¿Y cuál fue el diagnóstico que hicimos con esta persona? ¿Qué fue lo que nos salió? Nos salieron estas notas. Un re bemol, pero como vimos en el diagnóstico, bueno, ¿qué pasará a nivel energético con esta persona? ¿Qué está sucediendo a nivel de la depresión en el fondo? Y aquí, en esta persona que hicimos el diagnóstico, salieron estas notas. Un re bemol en 432 Hz, un fa solfegio y un sol bemol
en 432. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el fondo? En base a todo lo que vimos, si nos damos cuenta, aquí salieron dos notas en 432 Hz, ¿ya? Y 432 Hz, como vimos, tiene que ver con un aspecto un poco más profundo, ¿ya? No tan superficial, y hace sentido porque estaba viviendo una depresión. Cuando una persona vive una depresión, y cuando la depresión efectivamente es una depresión y está diagnosticada como tal, se siente a un nivel profundo, no es solamente de la boca para afuera. Entonces, claro, aquí lo que pasó es que esta persona, miren, y sobre todo, fíjense aquí que sale un fa solfegio, y la nota solfegio vimos que tiene que ver con un aspecto muy profundo de la persona. Entonces, en este sentido, lo que pasaba, lo que hablábamos con ella, fue que justamente ella de alguna manera tenía una comprensión muy profunda de la emoción, ¿ya? Era muy consciente de sus estados emocionales, de lo que le estaba sucediendo, sentía muy profundamente, ¿ya? Que eso es lo que representa el fa, la emoción, en un nivel muy profundo. Sin embargo, aquí había un tema en, el, en la frecuencia del re, 432, que la nota re tiene que ver con la sexualidad, ¿cierto? Con la creatividad, con el fluir, con el autocuidado, que estaba en bemol. Hartas personas me han preguntado, bueno, ¿qué pasa con las notas bemol? Tiene que ver con que está la energía, ¿cierto? Que por ejemplo, por convenciones, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué pasa si es que está un re, pero está bemol? Si es que está en bemol la nota a nivel de diagnóstico, quiere decir que es una energía que está en carencia, que hace falta esa energía. Si es que una energía, una nota que está en sostenido, ¿ya? Esa energía está exacerbada. Entonces aquí lo que sucedía era que esta persona tenía mucha conciencia o tenía un sentir muy profundo, porque estaba en un nivel solfegio, pero en un nivel un poco más superficial, siendo también más profundo que un nivel 440, ¿cierto? A un nivel psíquico, por decirlo así, esta persona estaba sintiendo como que le faltaba, por eso estaba en bemol, ella tenía una sensación de que le estaba faltando una creatividad, un movimiento, un fluir para poder conectar con la emoción, ¿ya? ¿Y por qué se daba esta sensación? Porque claro, ella en un nivel profundo estaba sintiendo la emoción, pero el contacto personal de cómo ella estaba tratando o cómo ella estaba abordando su conexión con la emoción estaba en una afinación distinta. Entonces estaba sintiendo mucho, por decirlo así, el fa solfegio, pero la conexión del autocuidado que ella estaba teniendo era en una escala, en una afinación que estaba no tan profunda, por decirlo así. Por eso ella tenía esa sensación como de desequilibrio. Y por otro lado, la nota sol, que tiene que ver con la comunicación, con la integración, en 440, también estaba en bemol. Entonces, que esa energía del sol esté en bemol, justamente está hablando de que puede que esta persona esté teniendo una complicación, se le esté complicando en el fondo el diálogo interno, ¿ya? Porque eso es lo que representa la nota sol. Hay una carencia, está como bajo la energía como debería estar funcionando en ella, porque está esta comunicación en bemol, ¿ya? Está un poco más baja esa energía. La energía del re, del sentir, del autocuidado, de la sexualidad, del fluir, porque también rige el agua, también estaba en bemol. Entonces la sensación, lo que a ella le estaba pasando en el fondo a nivel de diagnóstico que lo estuvimos hablando, fue que claro, que como ella tenía una sensación muy profunda de la emocionalidad, estaba en un proceso de poder volver a reintegrar y generar un diálogo con sus aspectos, ¿ya? De poder conectar con la parte más lúdica del autocuidado, y eso ella lo tenía en carencia, por decirlo así,
¿Por qué? Porque ella había tenido una experiencia que la había hecho despertar, por decirlo de una manera, una conexión muy profunda con su emocionalidad, como que tuvo un evento que la hizo conectar muy profundo. Por eso ese cambio, como fue la emoción muy profunda, está en un proceso de acomodamiento, por decirlo así, de poder volcar todos sus aspectos de una forma integrada, que tiene que ver con el sol, que ella lo percibía como un sol bemol, ya como que en el fondo el tema, por qué esta persona estaba sintiendo esa depresión, era justamente porque ella todavía no había podido integrar bien la comunicación, sentía que le faltaba, que no lograba todavía entender sus pensamientos con su emocionalidad, su sexualidad, su creatividad con la parte espiritual. Su yo, su ego, todavía no estaban acompañando esa emocionalidad tan profunda que en este momento estaba pasando. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, eso así fuimos abordándolo, y esto siempre que uno hace un diagnóstico va contrastando con la persona. Así que eso. Ahora, si quieren hacer preguntas, David, dejamos un espacio para las preguntas. ¿Sí? bueno, primero que todo, yo soy nueva en esto, no, o sea, tengo conocimiento sobre como los mantras, porque lo escucho en YouTube, pero escuchándote todo este rato, esto de como a modo terapéutico, por el ejemplo que diste, eh, si esta mujer estaba en solfegio, a mí me hizo parecer que estaba bien, porque ese es como un estado elevado, más que nada, porque el cuerpo se nivela, pero en sí tenía el solfegio solamente en un lado, que era el lado de la garganta, si no me equivoco. En el fa, la emoción. Ya. Y es el, claro, justamente ese es el tema, que ojalá siempre, por ejemplo, uno hiciese un diagnóstico ya desde el do y te saliera do, re, mi, fa, sol, así en solfegio, por decirlo. O do, re, mi, fa, sol, así en 440, pero no pasa eso. Y por eso se generan como ansiedades o justamente sensaciones o estados depresivos, porque uno puede estar sintiendo en un nivel muy profundo pero en otro nivel no tan profundo, como que no están acompañando a la emocionalidad de tu alma, por decirlo así. Entonces esta persona, lo hablábamos, y decía, pucha, pero es que yo en verdad me siento mal, pero no es como netamente por la emoción, no es como que en las depresiones muchas veces como que poder simbolizar lo que te está generando el mal es muy ambiguo, como que es como uno lo trata de abordar y es como una nube, como tratar de agarrar una nube porque justamente no es tan claro, en muchos casos, no es tan claro desde dónde viene esa sensación de o lo que pueda estar generando la depresión. En otros casos es muy claro, pero aquí justamente pasaba eso, que la persona sentía la emoción de una manera muy profunda, pero los otros aspectos no estaban acompañándola o estaba en un estado como de acomodo, de resignificar esa energía para que pudiera estar toda en el fondo trabajando unificadamente. Entonces, claro, En sí estaba desequilibrada, porque si así tendría que todo vibrar del mismo modo, se le puede llamar. no necesariamente todos, por ejemplo, ser en 440, o, perdón, o no todo en solfegio, pero lo importante es que se reconozca esto, ¿ya? Y se pueda trabajar armónicamente, se pueda trabajar unificadamente con estos aspectos. Entonces lo que pasó con ella es que al lograr en el fondo, en la práctica, en la clínica, con ella comprender o empezar a comprender que no es solamente que que estaba mal la emoción, por decirlo así, como estoy mal emocionalmente, sino que habían aspectos que ella tenía que empezar como a trabajar para poder integrarlos y en el fondo para que trabajaran en conjuntos, ahí como que ya se empieza a resignificar la depresión, porque no es que yo estoy mal como a priori, no es que estoy mal y mi emoción está mal, de hecho aquí se veía que justamente la emoción estaba bien entre comillas, pero es que también en nuestra sociedad
es complicado porque nosotros no tenemos muchas instancias o mucho tiempo para poder vivir una emocionalidad tan profunda o un pensamiento, por ejemplo, racional tan profundo, porque no, nos enseñaron o nos acostumbramos a trabajar como en una función más 440 o 432. Entonces, claro, cuando empiezan a surgir, porque por lo general cuando son tonos solfegios, es que nuestra alma, nuestro yo esencial, nuestro yo potencial, está empujando, como que quiere algo, quiere salir, quiere, es como una energía que dice, bueno, nosotros vinimos en el fondo a esta vida, en esta encarnación, a cumplir esta misión, no te olvides en el fondo de esto. Y cuando empieza como este nivel espiritual a pujar, claro, ahí no espera como a que uno esté listo psíquicamente necesariamente, o que uno esté, por ejemplo, preparado como en lo conductual, esa energía como que va y por eso de repente se provocan muchas crisis que vienen dadas porque tu alma, por decirlo así, como tu misión de alma, viene a recordarte, bueno, no me diste pelota en 40 años, entonces ahora ya me aburrí de esperarte, de que tú te ordenaras, de que estuvieras bien psíquicamente, de que ordenaras tu estado económico, ya me da lo mismo. Yo quiero como vivir la experiencia emocional. Y uno se conecta involuntariamente quizás con esto más profundo y te empieza a generar una crisis a nivel psíquico, a nivel emocional, y ahí es donde pasan estas cosas. No es curioso, por ejemplo, que a una mediana edad pase esto, pasado los 40 años, porque justamente ahí es como el tiempo donde uno empieza justamente estos trabajos más profundos también. Ahí es cuando tu alma, por decirlo entre comillas, ya se aburre de esperarte y dice, ya, vamos nomás, como esté en el fondo. David, y disculpa que te moleste tanto, No, no es pero molestia para nada, a mí me encanta hablar de todo esto. gracias. Lo último, porque uno siente cuando está como desequilibrado en algún área, no sé, quizás laboral, emocional, física. eh, para, para regular eso tendríamos que escuchar en esos tonos para así llegar como a una estabilidad, se le puede llamar. Sí, bueno, esto en verdad es algo que yo estoy haciendo como, no hay mucha como teoría en base a esto, entonces en verdad es como lo que yo he podido ir experimentando en la práctica con las personas, conmigo mismo. No hay, por ejemplo, mucha teoría respecto a esto porque es como nuevo, entre comillas. Entonces lo que yo he hecho, por ejemplo, que claro, de repente lo que hacía en un principio, cuando empecé el año 2010, hacía esta frecuencia en esencia, hacía la esencia, los frasquitos, como las flores de Bach, y yo hacía este diagnóstico, por ejemplo, y decía, ya, le salió, por ejemplo, aquí un re bemol en 432, un fa solfeggio, un sol menor, Ya, ¿ya? espera. Entonces, esa gotita yo la echaba en un frasco y se las pasaba. Pero ahí no queda, ahí es como el 50% de la terapia, por decirlo así. Porque lo importante es ver justamente qué es lo que está pasando anímicamente en la persona. Está bien que se lleve la esencia, porque de alguna forma esto en el fondo es como lo que la persona, quizás volviendo a resintonizar esta frecuencia, a rearmonizar esto a nivel como energético en el agüita, se la va a llevar y le va a servir. Pero si es que se le acaba esa agüita y no hace un trabajo interno, va a tener que volver a tomar esa La agüita agüita. como la pastilla en el fondo, es como tomarte una pastilla y nosotros no queremos eso. Nosotros justamente como terapeutas, no sé, transpersonales, terapeutas complementarios, queremos justamente invitar a la persona para que está bien, llévese el agüita, pero el trabajo está no solamente en el agüita, sino que usted tiene que empezar a ver, bueno, reacomodar estas energías también es un trabajo que implica justamente un esfuerzo, como que de alguna manera también la otra vez hablábamos con una amiga, hay como una sensación de la espiritualidad vista también como desde el mercado, como que te den así como la espiritualidad, como ya lista, listo y te iluminaste y ya está todo listo. Y no es así, pues. La espiritualidad es un trabajo constante, como la felicidad, que es un trabajo constante. Entonces yo siento que esta modalidad, en el fondo,
sirve muchísimo estos diagnósticos, lo que hablamos en la primera charla, lo que hablamos en la charla anterior y esta, justamente para tener principalmente un proceso como de introspección, de ver qué es lo que nos está pasando, de poder poner ojo aquí, por ejemplo, bueno, sí, en verdad, ir aclarándonos también, porque como somos también occidentales, racionales, al ver esto visto desde fuera y al entender lo que es un poco racional, te hace sentido a nivel emocional o a nivel profundo, porque uno se ve como uno ahí retratado, como cuando interpretamos los sueños, bueno, aquí es como lo mismo. Entonces te aparecen estos símbolos y uno lo empieza a interpretar y la persona se dice, claro, sí, pues en verdad yo realmente así es como me siento. Yo tenía una sensación, pero le puedes dar palabra en el fondo, le puedes dar una forma. Entonces en ese sentido yo siento que sirve tanto poner los tonos, escucharlos, tomar una esencia, analizar qué es lo que está pasando anímicamente, qué es lo que te propone cada una de estas distintas frecuencias y trabajarlo anímicamente. eh, pero, por ejemplo, esto es un paso, porque el paso siguiente, luego de esto, sería, por ejemplo, ver, bueno, tú te sientes así, en este momento estás, por ejemplo, esta interpretación, preguntamos cómo estaba la energía de la persona en la actualidad, en el hoy, ¿ya? Pero uno tendría que tratar de encontrar cuál es en el fondo las frecuencias o la estructura armónica de la persona de su esencia. ¿Cuál es su esencia? ¿Con qué notas? ¿Con cuáles son las notas que estructuran a la persona en su esencia? Y desde ahí uno podría ver, bueno, mira, esta de alguna forma es como lo que a nivel de tu alma debería seguir como tu plan de vida, por decirlo así, energéticamente. Y tú estás en esto. Entonces puede que justamente tu esencia esté demandando cambios y para poder ver en qué sentido o en qué no sentido te está pidiendo un cambio a nivel de tu esencia, habría que hacer un diagnóstico para identificar cuáles son justamente las disonancias que están existiendo en tu actuar actual en relación a tu actuar de tu esencia, cómo deberías estar vibrando de tu forma más natural, por decirlo así. Eso. David, hola. Hola, hola. Consulta, ¿qué pasa si hubiera estado en un re sostenido o el sol hubiera sido sostenido? Ahí pasamos como o sea, si lo comparo como entre un sostenido y un bemol, es mucho, o sea, tiende a ser más positivo un sostenido, pero pasa como también al otro extremo, Claro, por ejemplo, si es que hubiese existido un re sostenido, ahí la energía del re como la hubiese estado euforia. eso, ¿perdón? Disculpa, es como que pasa como una clase de euforia. Claro, como que está en exceso, como que hay mucha de esa energía. Cuando te salga un sostenido, cuando te sale un bemol, por lo general uno siempre hace los diagnósticos con las notas naturales y después como que uno propone ya como lo normal entre comillas que estén en la nota natural, ¿ya? Y ahí entonces uno puede ver después con el diagnóstico como este, te puede salir un re bemol o un sol sostenido o incluso de repente yo igual pongo eh, un fa bemol, ¿ya? Y eso no existe porque ese es un mi, ¿ya? Pero de todas formas Mm. yo esto tiene que ver mucho también con ese oráculo, con las cartitas que he hecho. Yo me he dado cuenta que es mucho más fácil también diagnosticar de esa forma, porque uno podría poner aquí, por ejemplo, bueno, le salió un re bemol, pero eso es un do sostenido también. Entonces yo me podría confundir y decir, bueno, esta persona tiene en verdad, no tiene que ver con la energía del segundo chakra, sino que tiene que ver con el primero que está en exceso, porque es la misma nota, un do sostenido es la misma nota que un re bemol, desde donde tú lo veas. Pero sin embargo yo siento que al poner todas las notas en sostenido o bemol, aunque choquen, aunque se repitan dos veces,
te da de alguna forma la energía más pura o te da te clarifica más para decir, no, mira, en verdad es el segundo chakra el que está en baja energía. Y no es que el primero esté como exacerbado, sino que es el segundo. ¿Ya? Porque si no, no podría confundirse a nivel interpretativo. Ya, perfecto. Pero em, como la normalidad, que no vamos a hablar de normalidad, Sí. pero tratando de ejemplificar, sería como, la nota es como pura, como dices tú, que sea como un do, ni bemol, ni sostenido, Claro. es como el equilibrio, ¿no? Es que ahí, por ejemplo, yo para explicarlo en estas charlas siempre trato de hablar como desde lo más como neutro, ¿ya? Pero claro, Mm, efectivamente, si es que, por ejemplo, una persona te sale que vibra en, no sé, en un mi bemol, por ejemplo, como en su esencia. Entonces ahí uno tendría que ver cuál es la armadura y cuáles son todos los bemoles que existen dentro de sus 7 chakras. Entonces, si es que un mi bemol, ahí está el si, el mi y el la. Esas 3 notas están en bemol. Es que una persona uno viese el diagnóstico, pero eso ya tiene que ver más con teoría musical y claro, efectivamente cuando uno hace un diagnóstico clínico con la persona, uno ve eso, identifica eso. Entonces, si te sale un si, mi, la, quiere decir que esas, como esos bemoles son naturales en su configuración. Eso es como lo normal para esta persona. ya, Sale perfecto. otra nota, aparte de esa, claro, ahí esa energía está como funcionando como en carencia, por decirlo así. Pero Ujú. sí, así en verdad se hace. O por ejemplo, si es que una persona parte vibrando en su chakra desde un sol, y ahí es como más complejo porque uno lo podría ver desde los modos griegos, como o desde como de una escala mayor de sol, y ahí tendríamos otra alteración, pero eso es como por eso trato de no meterme mucho en esas como, como complicaciones teóricas y explicarlo así como desde una más como lo estándar, por decirlo, como cuando uno aprende a tocar piano, que uno parte tocando las puras notas negras y después ya como la escala de re, que tiene 2 alteraciones, o la de fa, que tiene un bemol, etcétera. Gracias, David. Bueno, no sé si alguien tendrá más dudas, que están calladitas, calladitos, pero eso hasta ahora. Oye, muchas gracias, súper interesante, súper claro, también súper, bueno, yo que también soy terapeuta, súper, me sirve mucho toda esta información, de verdad que súper contenta, muchas gracias, Súper, genial. súper bueno. Esa es la idea, pues. Esa es la idea, que les sirva para meditar, para pensar en el fondo, qué le hace sentido, qué no le hace sentido. Y esto hay que ir experimentándolo, vivirlo, cómo lo sienten. Traten, si es que, por ejemplo, tienen pacientes, si es que trabajan con personas, tratar de, bueno, la persona te llega con un tema emocional. Tratar de indagar en qué nivel de emocionalidad está esta persona. Si es que su emoción está al servicio de algo más social o si es que está en verdad en una emocionalidad un poquito más introspectivo o si es que en verdad vive su emocionalidad desde un punto muy profundo y tiene una conexión y eso en verdad se nota en los discursos, se nota cuando uno lo habla, cuando la persona, eso realmente se siente. O cómo vive, Mm, por ejemplo, el mundo material, la nota do, si es que en verdad está muy preocupado de las cosas materiales, o si es que lo ve necesariamente como, bueno, yo trabajo, pero no vivo para trabajar, sino que trabajo para vivir, ¿ya? O hay personas que en verdad utilizan todos sus recursos para estar conectados, no sé, como conectándose con cosas espirituales o trascendentes, como ahí realmente es todo esto que está como en la teoría. En verdad, cuando uno empieza a hablar con la persona o a mirarse uno mismo, uno puede empezar a ver como en qué nivel de afinación, por decirlo así, está vibrando en sus centros. Y eso es interesante. Por eso a mí me gusta esta herramienta, principalmente para uno, para ir autoconociéndose también. Así que muchas gracias, David.